Este es el formulario 210, establecido en la resolución 32 de 2018, y que es el que tendrán que usar las personas naturales para elaborar su declaración de renta del año 2017, personas naturales y asimiladas, residentes, más las asociaciones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes en Colombia. Ya dijimos que va a ser usado tanto por personas que llevan o no llevan contabilidad, porque el concepto final con que se estableció la obligación de estar el formulario 110 o 210 es el de residencia y no el de la obligación de llevar contabilidad. Este formato varió en relación con el formato del año anterior. Entonces va a tener el patrimonio bruto en una sola partida, las deudas en una sola partida y el patrimonio líquido también en una sola partida. A diferencia del 110, que tiene el patrimonio clasificado en capítulos, el 110 lo tiene en una partida única. La diferencia más interesante quizá no está en el patrimonio, sino en las rentas. Aquí va a haber un capítulo de rentas de trabajo, uno de renta de pensiones, uno de rentas de capital, uno de rentas no laborales, uno de rentas por dividendos y participaciones, para llegar a la renta líquida, completa, total. Luego tendrá el capítulo de ganancias ocasionales, la liquidación de los impuestos, diferentes impuestos, impuestos sobre renta de trabajo y pensiones, que decíamos se deben sumar rentas de trabajo y pensiones para aplicar una tabla de impuestos, una tarifa de impuestos. Las rentas de capital y no laborales se suman para aplicar otra tarifa de impuestos, y la renta de dividendos tiene una tercera tarifa. Incluso la renta de dividendos del año 2016 y anteriores tienen pues una tarifa diferente. Año 2017 y posteriores va a tener tarifas diferentes. Pero año 2017 y posteriores, en todo caso, va a tener tarifa diferencial, y además teniendo en cuenta si esa utilidad pagó o no impuestos en la sociedad. En la suma de las tres liquidaciones de impuestos nos da el impuesto total, luego en los descuentos tributarios, el impuesto de renta, las retenciones y el saldo a pagar. Entonces, ven ustedes cómo en el concepto de rentas de trabajo, que sería la cédula de rentas de trabajo, usted va a tener los ingresos brutos por rentas de trabajo. Dice aquí que corresponde al artículo 103 de los estatutos tributarios, es decir, todo lo que, de acuerdo con el artículo 103, constituye salario, más los honorarios o las compensaciones por servicios personales prestados por personas naturales que no empleen dos o más trabajadores o contratistas independientes por periodos superiores a 90 días durante el año 2017.
De aquí puede restar los ingresos no constitutivos de renta. Ya dijimos que tienen que ver con los aportes, en realidad los aportes a seguros, a seguridad social, en salud y pensiones, los aportes voluntarios al sistema general de pensiones obligatorias. Y al restar de los ingresos brutos, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, llega la renta líquida, y ahí puede quitar las rentas de trabajo, exentas y deducciones imputables. Recuerde que este renglón 35 en ningún caso podrá exceder el 40% del renglón 34. Lo cual quiere decir que esa depuración que usted haga entre los ingresos brutos y los ingresos no constitutivos de renta será la base para calcular el máximo de rentas exentas y deducciones imputables. Y al quitar las rentas exentas y deducciones imputables limitadas, por eso aquí hay dos renglones, el 35 donde usted puede poner el valor completo y el 36 que es donde se va a generar el límite del 40% del renglón 34. Restará el que sea menor de los dos, para llegar finalmente a la renta líquida celular de trabajo. Luego tomará los ingresos brutos por rentas de pensiones, tanto en el país como en el exterior. Le puede quitar los ingresos no constitutivos de renta, que básicamente también corresponden a los aportes a salud, al Sistema General de Seguridad Social en Salud, ya que los pensionados no aportan al sistema de pensiones. Y el ingreso bruto menos los ingresos no constitutivos de renta le darán la renta líquida. De esa renta líquida usted proyectará las rentas exentas de pensiones y le dará la posible renta gravable. Las rentas exentas de pensión, recuerde que no pueden exceder de 1.000 UETs. Entonces, ¿qué pasa si usted es una persona residente en Colombia, que tiene una pensión en Colombia más una pensión en el exterior? Que sumadas las dos le dan más de 1.000 UETs, que puede llegar a tener renta gravable. El renglón 41 establecerá como rentas exentas de pensiones exclusivamente los primeros 1.000 UETs mensuales de la sumatoria de todas sus rentas de pensiones. Entonces, si esos son más o menos 32 millones de pesos, si usted tiene más de esos 32 millones de pesos de ingresos mensuales por concepto de pensiones durante el año 2017, podría llegar a tener que tributar sobre las rentas de pensiones. Luego vienen las rentas de capital. Aquí le pide que pongan los ingresos brutos por rentas de capital, que dijimos que son intereses, que dijimos que son arrendamientos y que dijimos que son la explotación de propiedad intelectual. ¿Aló? ¿Aló? Paula.
Bien, de los ingresos brutos por rentas de capital, ya dijimos que son todo lo que corresponda a ingresos por arrendamientos, ingresos por intereses e ingresos por explotación de la propiedad intelectual. A eso usted le va a restar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que también dijimos que van a ser los aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensiones. Le va a restar también los costos y gastos procedentes para llegar a la renta líquida. Puede restar también entonces las rentas líquidas pasivas de capital, las rentas exentas y deducciones imputables a las rentas de capital. Ahí puede haber algo como, por ejemplo, rendimientos de bonos, puedan ser exentos. Y con ello llegará entonces a la renta líquida ordinaria de capital, o la pérdida líquida ordinaria. Aquí hay un espacio para compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Dijimos que las rentas que usted tenga por compensar a 31 de diciembre de 2016, de cualquier naturaleza, solamente las va a poder compensar contra rentas no laborales y rentas de capital, en la proporción en que las rentas de capital y las rentas no laborales participen en los ingresos totales del año. Entonces, aquí podría compensar pérdidas que tenga por amortizar de años anteriores. Y con ello llegaría a la renta líquida cedular. Digamos, en dos rentas líquidas, en tres rentas líquidas, la laboral, la pensionista y la carrera. Luego vienen los ingresos no laborales. También aquí, le piden pongan los ingresos brutos por rentas no laborales, que dijimos que son todas aquellas que no puedan clasificarse específicamente en una de las células anteriores. Entonces aquí estarán honorarios, compensaciones por servicios que sean prestados por personas que tengan dos o más empleados o contratistas asociados durante más de 90 días al año, o por personas que presten otro tipo, reciban otro tipo de ingresos que no estén previa y específicamente clasificados en otra célula. De aquí resta las devoluciones, rebajas y descuentos, resta los ingresos no constitutivos de renta. También dijimos que son los aportes, específicamente los aportes de seguridad social a los sistemas de pensiones, obligatorias. Como ve, estos ingresos no constitutivos de renta no tienen limitación. Le resta costos y gastos procedentes, costos y gastos que sean imputables a la producción de estas rentas. Puede quitar también las rentas pasivas no laborales, las rentas exentas y deducciones imputables a las rentas no laborales. Recuerde que si usted lleva contabilidad,
Estas rentas exentas pueden ser el 10%, pero si usted no lleva contabilidad, estas rentas exentas y deducciones no pueden ser más del 10% del valor del renglón 58 de la renta líquida. Por eso también aquí entonces usted tiene una renglón 61, que son las rentas exentas no las de y deducciones limitadas. Ahí se va a limitar al 10%. Al resto de esto le va a dar la renta líquida ordinaria del ejercicio por concepto de rentas no laborales. Aquí puede usted quitar compensaciones y rentas líquidas grabables, compensaciones de compensar pérdidas, compensar pérdidas de ejercicios anteriores, y rentas líquidas grabables no laborales. Le va a dar en el renglón 65 o en el renglón 66, pues, si el caso hay pérdida. Esta pérdida no se va a sumar, sino que se va a dejar para el año siguiente. No le va a afectar en esta declaración, no le va a restar de otro tipo de rentas, sino que las va a completar en años posteriores. Finalmente, vendrá el capítulo de rentas por dividendos y participaciones, donde usted tiene dividendos y participaciones de año 2016 anteriores, que tienen una tarifa especial de impuestos, porque se seguirán manejando con base en la normatividad anterior que consideraba como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia funcional todo aquello que hubiera pagado impuestos en la sociedad. Puede restar también los ingresos no constitutivos de renta, que básicamente también serían los ingresos por la participación, por el aportes obligatorios al sistema general de seguridad social. Y con eso usted tendría la renta líquida ordinaria correspondiente a la renta por dividendos y participaciones. Como ve, tiene 5 depuraciones, 5 rentas líquidas ordinarias. Pero aquí además va a ser una subcédula para el año 2017 y siguientes, que corresponderá a las rentas que pagan impuestos en las sociedades y que se distribuyen a los socios, que antes eran ingresos no constitutivos de renta y que ahora de todas maneras van a estar grabados a una tarifa del 5 o del 10% del valor, del 0,5 o 10%. El valor de los primeros 600 USD no están grabados. Y una subcédula del año 2017 y siguientes, que corresponderá a las rentas que no pagaron impuestos en la sociedad, que por lo tanto estarán grabadas a una tarifa más alta para el socio, que obtiene el dividendo o participación. Puede restar también aquí entonces las rentas exentas, en el caso de que exista, y llegará a una renta líquida gravable por dividendos y participación. Y aquí tendrá la quinta renta líquida gravable, y entonces me quedará únicamente sumar todas las rentas líquidas cedulares para llegar al renglón 75 de la renta líquida del ejercicio. Esta renta líquida es la que usted va a comparar contra la renta presuntiva. Si la renta presuntiva es mayor, usted tendrá que pagar sobre la renta presuntiva. Si la renta presuntiva es menor, usted tendrá que pagar sobre la sumatoria de las rentas líquidas cedulares. Luego viene el capítulo de ganancias ocasionales, en la cual usted va a poner los ingresos por ganancias ocasionales
que haya obtenido tanto en el país como en el exterior, los costos por las ganancias ocasionales, por ejemplo, por venta de activos fijos poseídos 2 o más años en el patrimonio, y llegarán en el renglón 79 a las ganancias ocasionales no grabadas o exentas. Aquí se restará aquello que, por ejemplo, que tienen la venta de la casa, siempre y cuando usted reinvierta. Para llegar finalmente a las ganancias ocasionales grabadas. Luego viene aquí a la determinación de los impuestos, porque ya no va a ser un solo impuesto, sino que usted ve que tiene 1, 2, 3, 4, 5 tasas de impuestos, 5 liquidaciones de impuestos. Uno, el impuesto correspondiente a las rentas de trabajo y pensiones. Como dijimos, se suman la renta líquida celular de trabajo más la renta líquida celular de pensiones, y con ello se obtiene la base para aplicar la tabla de impuesto correspondiente, la tarifa. La sumatoria de las rentas de capital y rentas no laborales tiene una tarifa también. Recuerde que la tarifa de rentas de trabajo y pensiones es del 0, del 19 o del 33%, y que los primeros 33, que los primeros 1090 UT no están grabados, 23 millones más o menos. La renta de capital, lo único que está exento son los primeros 600 VT, y ahí empiezan a aplicar las tasas de impuestos, etc. Luego usted toma todo esto y sumará los impuestos correspondientes al 81, 82, 84 y 85 para obtener el impuesto de la renta líquida. Si en caso de que pague su impuesto de renta presuntiva, entonces usted realmente liquidará impuesto en el renglón 86, que es el impuesto sobre la renta líquida celular, que es el impuesto de la renta presuntiva, el renglón 87. Y el impuesto sobre la renta líquida será el mayor de los dos. Después podrá aplicarse los descuentos tributarios, por ejemplo, por impuestos pagados en el exterior, que están limitados en todo caso a el máximo del impuesto que el ingreso sobre el cual usted paga impuestos en el exterior genera en Colombia, los impuestos por donaciones o los descuentos por donaciones, y los otros descuentos como reforestación, como inversión en bosques, esas cosas. La sumatoria de todos estos nos dará el total de los descuentos tributarios, que al respaldo del impuesto de la renta le debe dar impuesto neto de renta. Posteriormente, liquidará el impuesto de ganancias ocasionales. Y restará el impuesto de ganancias ocasionales que haya pagado en el exterior. Obviamente, deben de corresponder a esas mismas ganancias ocasionales que está declarado en Colombia. Al restar del impuesto neto de renta, el valor, al restar, bueno, sumar mejor, el valor neto del impuesto de ganancias ocasionales, entonces llegaremos al impuesto a cargo. Luego puede restar el anticipo de renta liquidado en el año anterior, que hay pagado. Debe restar también el saldo a favor del año grabable anterior, que no haya tenido solicitud de devolución o compensación.
Mm, Recuerde que la solicitud de devolución o compensación de un saldo a favor de una declaración de renta mm, hace que el tiempo de firmeza de la declaración, el periodo general de 3 años de tiempo de firmeza de la declaración, se cuenta a partir del momento en que usted hizo la solicitud de devolución o compensación. El traslado, como podría ser en este caso, es el traslado porque no está pidiendo ni devolución ni compensación, no pidió devolución ni compensación, no modifica el plazo original, y entonces el tiempo de firmeza se cuenta desde la fecha de vencimiento de la declaración inicial, no de presentación, sino de vencimiento, si fue presentada antes, si fue presentada oportunamente. Entonces, ahí tomaría la fecha de máxima de presentación, independientemente de que la haya presentado antes. Ahora, si la presentó extemporáneo, debe tomar en cuenta esa fecha de presentación extemporánea para empezar a cortar el tiempo de firmeza de la declaración. Luego, puede restar también las retenciones del año grabable, las retenciones que le hayan efectuado durante el año 2017, y debe liquidar el impuesto de renta, el anticipo de impuesto de renta del año grabable en 2018, en este caso. Eh, Esta primera vez que declara será el 25% del promedio del impuesto de renta del año anterior más el promedio del impuesto de este año. Y este el segundo año será el 50%, si es el tercero o más el 75% de ese promedio. Y a ese 25, 50 o 75, usted le restará las retenciones de la fuente que le hayan aplicado en el año. Lo cual implica también entonces que usted deba considerar si vale la pena, por ejemplo, pedir una aplicación de mayor valor de retenciones en los casos en que se pueda hacer, teniendo en cuenta que no aplicar, el no pedir aplicación de una mayor retención le puede generar la liquidación de anticipo, mientras que si usted tiene impuestos, anticipos a través de retenciones, no tendría que generar nuevo anticipo, sino que iría pagando mensualmente de, de sus ingresos a través de retención. Y aquí le quedaría el saldo a pagar de impuestos del año. Luego vienen las sanciones de temporalidad o sanción de corrección. De temporalidad si la está presentando extemporánea, de corrección si está en la primera declaración. Recuerde que a partir del año de 2018, la sanción de corrección se genera solamente después de la fecha del vencimiento del plazo máximo para declarar. Es esto decir que si usted, por ejemplo, tiene vencimiento del 30 de agosto, pero declara el 10 de agosto y posteriormente, entre el 10 de agosto y el 30 de agosto se da cuenta de que debe hacer una corrección, no tiene que liquidar sanción de corrección, simplemente presenta una nueva declaración y no liquida sanción de corrección. Solamente liquidaría sanción de corrección si esa corrección, valga la redundancia, la hace después del 30 de agosto, que era su plazo máximo para declarar. Las sanciones de temporalidad y las otras sanciones, revise de todas maneras a liquidar sanciones, que si usted no ha cometido no ha cometido la misma infracción en los periodos anteriores, 1 o 2 años anteriores, o 2 o 4 años, dependiendo del tema, usted podría liquidarse una reducción de la sanción, y entonces usted la incluiría de todas maneras aquí en el renglón 102, ¿sí?
Recuerde que la no liquidación de la sanción implicaría que usted deba volver a corregir y que si no corrige, además de la liquidación, además de la sanción misma, se podrían generar sanción de inexactitud. Y finalmente la suma de los impuestos más las sanciones le da saldo a pagar o el saldo a favor. Este saldo a favor usted trasladará o pedirá la devolución o compensación, que es el valor que usted debe tener en cuenta para empezar a contar la fecha desde la cual se va a dar el término de firmeza de la declaración. Recuerde que si lo hace dentro de los 3 años siguientes, perdón, si lo hace como devolución o compensación, le quedará en firme la declaración 3 años, a partir de los 3 años contados desde la fecha en la cual usted solicitó la compensación. Si hace traslado simplemente se arrastra el saldo de una declaración a otra, usted no tendrá cambio en el periodo inicial de firmeza y entonces los 3 años se contarán desde la fecha de vencimiento del plazo para declarar o desde la fecha de vencimiento de desde la fecha en la cual la presentó, si esa declaración fue temporal. Bien, este fue un formulario 210. En nuestra siguiente charla vamos a mirar cómo un ejemplo de diligenciamiento del formulario con unos datos específicos, así que los espero en unos minutos.